Gracias, Señor. Entonces, vamos a empezar la carta de Efesios, ¿vale? Como dije, la semana pasada tuvimos una introducción a la carta de Efesios, hablamos sobre Pablo, sobre el pueblo de Efesios, ¿verdad? La gente de Efesios. Hablamos también en el argumento y la idea principal de la carta. ¿Cuál es la idea principal de la carta? Pues, ¿verdad? La idea principal es que reunir todas las cosas en Cristo, ¿verdad? Reunir todas las personas, a todos los que han sido escogidos en Cristo. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de Dios, ¿verdad? Pues esta carta vamos a ver dos argumentos. En esta carta vamos a ver, al menos en los dos primeros versículos, vamos a ver dos argumentos. Versículo 1 y versículo 2. No de toda la carta, ¿no? Porque de toda la carta es esto. La idea principal es reunir todas las cosas en Cristo para la alabanza de su gloria. Pero en los versículos 1 y 2 vamos a ver dos argumentos. Uno, que Pablo es escogido antes de la fundación del mundo por decreto de Dios. Y la segunda es gracia y paz a vosotros, ¿verdad? Dando gracias el apóstol Pablo a Dios por vosotros. Pero dando gracias, ¿qué? ¿De qué forma? Dando gracias, gracia y paz de parte de Dios, ¿verdad? Así que vamos a tener 3 puntos nada más, como siempre, 3 puntigos. Aunque la semana pasada estuvimos como 6, ¿no? 7 puntos. Claro, porque era la introducción y era más largo. Esta vamos a tener solo 3 puntos. El título es Gracia y paz a vosotros, ¿verdad? Uno de los argumentos, gracia y paz a vosotros. Ese es el título. Puedes pasar, lo ves ahí. Así que vamos a leer los primeros dos versículos. Vamos a leer los primeros dos versículos. Elisa, ¿me lo lees, por favor? ¿Puedes ponerlo en la pantalla? Pablo, el apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, de los santos y fieles de Cristo Jesús. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor. Muy bien. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Este va a ser nuestro primer punto. La voluntad de Dios. Ese es mi primer punto. La voluntad de Dios. Pero empieza con Pablo. Pablo. ¿Quién es Pablo? Ya vimos la semana pasada en la introducción quién fue Pablo, ¿no? Pues hoy vamos a hacerlo un poquito más resumido. Pablo está utilizando su nombre de apóstol. Pablo. Ese es un nombre romano. Es un nombre como romano. Antes él fue llamado Saulo. Saulo. ¿Quién era Saulo? Perseguidor de la iglesia. Lo vimos, ¿verdad? ¿Cómo era? Perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Pero de la iglesia en general, no solamente de una iglesia local. Él persiguió a la iglesia. Pero también es perseguidor de Jesús. A pesar que está persiguiendo a la iglesia, está persiguiendo a Jesús. Como vimos en la introducción, Saulo asintió en la muerte de nuestro primer mártir cristiano Esteban, ¿verdad? Él es nuestro primer mártir cristiano. Pero ahora él empieza su carta con su nombre Pablo, no con Saulo, con Pablo. Un nuevo nombre para un nuevo hombre. Un nuevo nombre para un nuevo hombre. A pesar que ese es su nombre romano. Él nació de una familia hebrea que le pusieron Saulo, ¿verdad? Pero también tenía nacionalidad romana con el nombre Pablo. Ahora como apóstol está utilizando el nombre de romano. Así que, ¿qué pasa en la vida de Saulo? ¿Qué pasa en la vida de Saulo? ¿Por qué ahora se hace llamar Pablo? Saulo es un hombre hebreo, como hemos dicho, que es perseguidor de la iglesia, pero en el camino a Damasco, cuando le dan cartas para perseguir a los cristianos, ¿verdad? A la iglesia, en Damasco, a lo largo del camino, ¿verdad? Tuvo un encuentro con Jesús, con Jesucristo nuestro Salvador. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, ¿lo puede leer, papá? Más adelante, ahí. Apóstoles del 9, capítulo 9, del 3 al 6. Mas yendo por el camino aconteció que al lugar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y te dará lo que debes hacer. Y se te dirá lo que debes hacer. Muy bien. Así que, ¿qué ha pasado? Ha tenido un encuentro con Jesús. Él está persiguiendo a la iglesia y se le aparece a Jesús y le dice, me estás persiguiendo a mí. Perseguir a la iglesia es perseguirme a mí, ¿verdad? Qué duro es dar cosas en el aguijón, ¿verdad? Entonces, mi pregunta, ¿has tenido un encuentro con Jesús? Pablo lo ha tenido, pero claro, ¿tú has tenido un encuentro con Jesús? Tal vez no de la misma manera que Saulo, tal vez no de la misma manera que Saulo. Esto fue magnífico, este encuentro, ¿verdad? Una luz que se te presente a Jesús, escucharlo audiblemente, y no solo él, también sus compañeros, los soldados que lo estaban siguiendo, no vieron a Jesús, pero sí lo escucharon, ¿verdad? ¿Y cómo lo escuchaban? Como truenos, ¿verdad? Pero claro, él te está teniendo un encuentro sobrenatural, ¿verdad? Con Jesús, que tal vez de esa forma nosotros no, al menos yo no lo he tenido, ¿verdad? No se me ha presentado. Pero has tenido un encuentro con Jesús, ¿verdad? Tal vez no de esa forma, pero ese encuentro es personal. Así como Saulo tuvo un encuentro personal con Jesús, nosotros también, cuando somos llevados a sus pies por el Espíritu Santo, tenemos que tener un encuentro personal con Jesús. Entonces, ¿tú has tenido un encuentro personal alguna vez con Jesús? ¿Crees en Él? ¿Crees en Jesús? Pablo creyó. ¿Tú crees en Jesús? Como nos dice Juan 3, ¿verdad? Nos dice Juan 3, a todo aquel que cree, ¿verdad? ¿Qué nos quiere enseñar Pablo con todo esto? ¿Qué nos quiere enseñar Pablo con esta carta al decirnos que tuvo un encuentro con Jesús y nos está enseñando su vida? ¿Qué nos quiere demostrar el apóstol con esta carta? Pues vamos a ver su llamado. Dice, apóstol de Jesucristo. No solamente él dice yo soy apóstol, Pablo, sino que dice que es apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. No solo tuvo un encuentro con Jesús, ¿verdad? Jesús resucitado, recordemos que ya ha resucitado, está en el cielo, en carne y hueso, glorificado. Ha tenido un encuentro con esta persona. No es una visión, es un encuentro personal con él. No solo tuvo una transformación en su ser, Pablo. En ese momento, al tener un encuentro con Jesús y creer en Jesús, ¿verdad? Tiene una transformación. Y no solamente tiene un cambio en su vida para siempre, sino que también tiene un llamado. De perseguidor de la iglesia a tener un llamado, un destino, una misión. Cada uno también tenemos eso. Cuando vamos a los pies de Cristo también tenemos ese mismo llamado y ese mismo destino, esa misma misión, igual que Saulo. Así que él es Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado a una misión de predicar el Evangelio, de predicar la obra redentora de Cristo Jesús, el cual también Pablo, sufrirá en el nombre de Jesús. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, Elisa nos los puede leer, del 15 al 16. El Señor le dijo, ve, porque tu meta conmigo me es esta, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Así que tiene un llamado de predicar el Evangelio, ¿verdad? Esa va a ser su misión a reyes, a gentiles, pero también dice que va a sufrir en su nombre. Así que ser cristiano no es ver la vida solamente de colores bonitos, porque es bonito, pero también tiene un coste, ¿verdad? Un sufrimiento. Y muchos lo vivimos, ¿verdad? En nuestras carnes. Así que, amigo que nos visitas, mi deseo es que tengas un encuentro con Jesús. A la pregunta, ¿has tenido un encuentro con Jesús? Si no lo has tenido, es mi deseo que tú tengas un encuentro con Jesús. El deseo para mis hermanos, esto es para ti que no conoces a Cristo, el deseo para mis hermanos es que entiendan que tú también tienes una misión, un destino, ¿verdad? Igual que Pablo, un llamado igual que Pablo. Así que este mandato no es una opción, sino una orden de la misma, ¿verdad? Que le dio nuestro Salvador a Pablo, pues esa misma misión es para nosotros. En Mateo 28, ¿quién sabe qué es Mateo 28? ¿Verdad? La gran comisión, ¿verdad?
En Mateo 28, versículo 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que, hermano, es tu deber predicar el Evangelio. Es tu deber predicar el Evangelio a todos que te rodean, a todas las personas que te rodean, a todos quienes te rodean. Háblales de tu salvación, ¿verdad? Háblales de quién te salvó, cómo te fue regalado esta salvación, ¿verdad? Cómo se fue transformada tu vida. Regálale un folleto, regálale una Biblia, si tienes confianza, ¿verdad? Porque tú puedes regalar un folleto a la gente. Pero si tienes un amigo de confianza en el colegio, en el trabajo, en la universidad, ¿verdad? Un familiar, regálale una Biblia. No solamente un folleto, regálale una Biblia y que dé pie a predicar el Evangelio. Porque esta misión no solo era de Pablo, ya hemos visto que Mateo 28 nos dice, id y predicar el Evangelio, ¿verdad? A todos. Esa es nuestra misión como cristianos. Una vez que somos llevados a los pies de Cristo, nuestra misión es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Así que planta una semilla en esa tierra, ¿verdad? En esa tierra, y ora para que Dios la haga crecer. Porque mira lo que dice en 1 Corintios 6, del versículo 6 al 8, dice, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien por el agravio, porque no sufrís más bien por el ser defraudados, pero vosotros cometéis agravio y defraudaos a los hermanos. ¿Verdad? Ya no es Saulo perseguidor de la iglesia, ya no es Saulo perseguidor de la iglesia. Así que tuvo un encuentro con su Salvador. Ahora ha tenido Saulo un encuentro con su Salvador, ahora es Pablo, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo. Si él fue perseguidor de la iglesia, ahora es Pablo, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo. Y dice Jesucristo, está utilizando el título del Mesías, no dice del Hijo, sino de Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? Engendrado, ¿verdad? Que vino a este mundo. Así que está apelando desde el principio del tiempo, ¿verdad? Este título de Mesías, esperado, un Mesías esperado desde el principio de la creación, cuando pecó Adán y Eva, ¿verdad? En el principio, cuando pecó Adán y Eva y se le da a Eva el protoevangelio de que vendría, ¿verdad? De su simiente un Salvador. Desde ahí ya hay un Mesías esperado y ahora Jesucristo, ¿verdad? Encarnado, se le aparece a Pablo y le dice esta misión que debe tener, ¿verdad? De predicar el Evangelio. Está utilizando el título del Mesías. Él es nuestro Redentor, Jesucristo, nuestro Redentor. Ahora Pablo llevará el Evangelio ante los reyes, ¿verdad? Ante los gentiles y sufrirá por esa causa, ¿verdad? Sufrirá por ello. Él va a dar su vida, ahora él va a dar su vida, así como lo dio Jesucristo, ¿verdad? Por amor a Cristo, va a dar su vida y también a los cuales va a predicar, ¿verdad? A sus hermanos que está predicando. Recordemos que fue martirizado también Pablo. Así que nosotros también debemos sufrir por el Evangelio. Nosotros vamos a sufrir por el Evangelio. No nos vamos a ir de rositas. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser ninguneados, menospreciados por amor a Jesús, por amor a las almas perdidas ahí afuera, ¿verdad? Y también dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia también hay gente que evangeliza. No todos son los que dicen ser cristianos, son cristianos, no todos. Hay gente que se dice llamar cristiano, pero necesita ser evangelizada porque a veces está engañada a sí mismo, ¿verdad? Lo vemos en la carta a los hebreos. En la carta a los hebreos vemos ahí, ¿verdad? 3 tipos de gente que es cristiana. Los que han nacido realmente de nuevo, ¿verdad? Aquellos que son engañados por sí mismos creyendo, porque de repente los sacaron al frente a la oración y ya ellos creen que son salvos y viven engañados creyendo que son salvos. Y después están los domingueros, ¿verdad? Los que vienen, se sientan y comparten el mundo con la demás gente. Así que también en la iglesia debemos evangelizar. Luego nos dice que apóstol, ¿verdad? Pablo dice, apóstol de Jesucristo
por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, no la de él, no la de Pablo, ¿verdad? Pablo fue enviado por Jesús a predicar el evangelio y sufrir en su nombre, pero no se presenta como el apóstol arrogante, ¿verdad? Que tiene un título, ¿verdad? Que mira a la gente por encima. Yo soy apóstol, ¿verdad? Apóstol, tengo un título, mejor que nadie. Nadie puede ser mejor que yo, ¿verdad? Yo tengo un título, ¿verdad? No es como los apóstoles de hoy en día, este grupito que se hace llamar apóstoles, de los cuales ellos mismos se dan los títulos. Si estudias en una academia de apóstol, de profeta, te doy el título. Entre ellos, ¿verdad? Un grupito que te pongo la mano en la cabeza y ya eres apóstol y ya eres profeta. Pero aquí no está diciendo que un apóstol le hizo apóstol o que un profeta lo hizo profeta, no. Yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No por mi voluntad, no por la voluntad de Pedro. Pedro no lo hizo apóstol. Santiago no lo hizo apóstol. No, él dice que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. ¿Verdad? Él no es apóstol, no fue elegido por los 12. Él fue escogido por Jesús. Él nos dice que es por la voluntad de Dios. Así como los 12 apóstoles fueron escogidos por Jesús, él también es escogido por Jesús. A él se le presenta Jesús y es escogido por Dios. Claro, él dice que es como un abortivo, ¿verdad? Fuera de tiempo, llamado a hacerlo en el camino de Damasco. Pero dice que es llamado a hacerlo por la voluntad de Dios. Un atributo, voluntad, un atributo que es parte de su naturaleza, que es parte de la naturaleza de Dios. Y existen dos voluntades de Dios, ¿verdad? Que son distinguibles. Dos voluntades que son distinguibles. La decretiva, la cual responde a su soberanía, ¿verdad? Dios da actos por decretos o actas por decretos. Y la voluntad declarativa, con respecto a dar mandamientos, no a declarar, como lo vemos hoy en día estas mujeres. Yo declaro, ¿no? Sanidad, yo declaro esto, y no acepto un no de respuesta, ¿verdad? Le dice a Dios, no acepto un no de respuesta, no. Cuando es una voluntad declarativa, es cuando Dios da mandamientos, da leyes morales para cómo se puede vivir su pueblo, cómo debe comportarse su pueblo ante él y ante ellos, ¿verdad? Leyes y normas. Está entonces la voluntad decretiva, que son actas o decretos antes de la fundación del mundo, y las declarativas, que son leyes morales, ¿verdad? Normas, etcétera. Las cuales, en las declarativas, tú las puedes romper o no. Dios dice, no matarás, y el ser humano puede matar, las puede romper. Nosotros como cristianos no debemos romperlas, ¿verdad? Debemos vivir una vida de santidad, ¿verdad? Bajo su palabra y sus mandamientos, y debemos obedecer sus mandamientos. Pero claro, sus leyes, sus normas se pueden romper. Tendrás bendición o tendrás maldición, le dice a Moisés, ¿no? Obedece y escoge mi mandamiento declarativo, mis mandatos. O lo escoge, bendición, o no, maldición, ¿verdad? Pero claro, las decretivas van a suceder sí o sí y no se rompen, porque Dios lo ha decretado. Entonces él está diciendo que es por voluntad. Por voluntad. Para entenderlo mejor, ¿qué quiere decir con voluntad? Vamos a usar dos versículos. Segunda de Timoteo 1:1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Aquí también dice por la voluntad de Dios, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. Pero en primera de Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad, no, dice por mandato de Dios, nuestro Salvador, y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Te das cuenta? Ya cambia. En primera de Timoteo no dice la voluntad, sino dice mandato. Y este mandato se puede traducir como decreto, Pablo fue llamado por mandato, por decreto de Dios, nuestro Salvador, el Padre y el Señor Jesucristo. Y es interesante porque debemos preguntarnos, ¿cuándo fue ese decreto? Si fue por la voluntad de Dios, ¿fue ahí mismo en el llamado? ¿Qué quiere decir? Porque una cosa es ser el llamado y otra cosa es ser escogido apóstol, ¿verdad? Para ser apóstol según su voluntad, según su decreto. Así que, hermanos y amigos,
Los decretos son dados antes de la fundación del mundo. Todos los decretos de Dios fueron dados antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan ahí en el Consejo de Paz, verdad? Trinitario, que se reunió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para escoger, para decretar, ¿verdad? En la eternidad pasada, ahí fue escogido Pablo como apóstol. Por eso dice, por voluntad, por mandato, por decreto de Dios. ¿Dónde? Antes de la fundación del mundo. Ahí fue Pablo escogido para ser apóstol. No lo escogieron los hombres, no lo escogió ninguno de los 12 para ser acepto por los 12 como tal, porque él fue escogido por decreto divino. Él no se nombra a sí mismo apóstol. Y más interesante, que algunos por ahí no lo leen o no sepan. Pablo dice que es siervo de Jesucristo. Siervo. En Romanos 1:1 pone Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así que ese título arrogante que tienen algunos apóstoles que andan andando por ahí, escogidos por otros hombres, él dice que es apóstol, y no solo que es apóstol, sino que se baja y dice, soy siervo. Él es siervo de Jesucristo. Él no va con ese título. Él dice, yo soy Pablo, siervo de Jesucristo. He venido a servir a Jesucristo y por ende a servir a la iglesia. Siervo de Jesucristo. Persona enteramente sometida. Eso significa siervo. Una persona enteramente sometida, entregada al servicio de otro. ¿Te das cuenta? Entregado al servicio de otro. ¿Verdad? Esta actitud del hermano Pablo nos muestra a todos los demás no como un sometimiento, ¿verdad?, a la voluntad de Dios o al pueblo de Dios, sino que se entrega él solo. Él está entregado al servicio. Dios ha decretado, lo ha llamado, lo pone como apóstol, pero él se entrega de corazón, de amor se entrega. ¿Qué ejemplo más admirable para aprender de nosotros? Él no iba por ahí como un líder de jóvenes, ¿verdad?, donde todos los jóvenes tienen que estar sometidos a él, como vemos hoy en día, que él se sienta y los jóvenes vienen y a sus líderes le lavan los pies. Yo sé que lo han visto. Cómo se sientan los líderes en filita, se ponen los pies ahí y vienen todos los jovencicos y le lavan los pies. No, él hace lo que hizo Jesús. Jesús lavó los pies. Jesús lavó los pies. Y él hace lo mismo. ¿Significa eso servicio? ¿Qué significa servicio? Entregado enteramente al servicio de ellos. Él va a lavar los pies de sus hermanos. De perseguidor a lavar los pies de los hermanos. ¿Verdad? A sufrir por el evangelio. Entregadamente al evangelio. Qué ejemplo tan admirable. Romanos 9:3. Mira lo que dice Romanos 9:3. Mira lo que dice Pablo. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Mira hasta dónde llega su amor por sus hermanos. Los que a mí son mis parientes según la carne. Imagínate, si según por la carne dice, imagínate por sus hermanos de la iglesia, ese amor que tiene, ¿verdad? Él desea ser anatema y separado de Cristo, ¿verdad? Por sus hermanos. Mira hasta dónde llega su amor. Claro que él no puede ser anatema, es un escogido de Dios, ¿verdad? Nadie lo va a separar del amor de Dios, ni se va a apartar él. Y más bien él está entregado. El servicio y amor de Pablo va mucho más allá que un simple sentimiento, ¿verdad? Son actos. En su vida se ven los actos, se ven hechos demostrados. Aprendidos por un mismo rey. Era aprendido de un rey de reyes, que es Jesús, quien por amor se entregó y dio su vida por ti y por mí. Él está haciendo lo mismo que ha hecho su Rey y Salvador, entregando su vida también, ¿verdad? Por la causa del Evangelio. Derramando Jesús toda su sangre para el lavamiento de nuestros pecados y así podernos darnos vida eterna. Y Pablo también entrega su vida entera, ¿verdad? Hasta su muerte, ¿verdad? Él entregó su vida a sus hermanos, al Evangelio y al amor de Cristo. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que puede ser lo mismo que Pablo? Créelo. Debes creerlo. Debes creer que Jesús, el Rey de Reyes, murió por ti. Pablo fue escogido y llamado como apóstol antes de la fundación del mundo por decreto de Dios, por la voluntad de Dios, Padre, el Salvador y nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué?
para predicar el evangelio a los gentiles, a los reyes y sufrir por esta causa. El texto nos dice que escribe a los santos y fieles. Este es mi segundo punto, a los santos y fieles. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El griego literalmente dice a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. ¿Verdad? Así que santos, nos está diciendo que somos santos y fieles. Santos y fieles. ¿Por qué somos santos? ¿Por qué está diciendo a los santos? ¿Verdad? Somos santos por imputación y por aplicación. ¿Qué quiere decir esto? A los santos en Cristo Jesús, santos, nos enseña esta doble condición. Santos, ¿quiénes son los santos? Separados. Todos nosotros los santos somos separados, apartados por el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Cuándo? En el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento se nos imputa la santidad de Jesús. Este es el carácter natural de nuestra nueva criatura. Esta es nuestra identidad. Es nuestra naturaleza renovada y transformada. Por imputación somos santos. Así como a Cristo se le imputa nuestros pecados, Él nos imputa su justicia, nos imputa su santidad. Por eso es que Pablo dice a los santos en Cristo. Recordemos que cuál es nuestra idea principal de toda la carta de Efesios. Reunir a Cristo, reunir en todas las cosas en Cristo. Pues a nosotros se nos imputa la santidad de Cristo. También son santos porque es lo que demanda el Señor, ¿verdad? Está ser energizados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ser empoderados por el Espíritu Santo, ser regenerados por el Espíritu Santo y transformados por el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces, nos da el Espíritu Santo, nos empodera el Espíritu Santo, nuestro gran consolador, nuestro paracleto, nuestro guía en el nuevo camino de santidad. Dios ha puesto, recuerden, normas, ha puesto reyes, declarado normas y leyes que nosotros debemos cumplir. Pues el Espíritu nos lleva por ese camino para cumplirlos, ¿verdad? Eso es también santidad. Una santidad imputada por Cristo y una santidad el cual nosotros debemos cumplir en el camino de Dios, ¿verdad? A los santos en Éfeso, aquellas personas que siguen a Jesús. Santos en Éfeso, personas que seguían a Cristo. No a todos los ciudadanos. Él no está diciendo a todos los ciudadanos de Éfeso, no. Está diciendo a los santos que están en Éfeso. No a un grupo determinado de personas en una iglesia local, ¿verdad? No está diciendo a la iglesia reformada de Murcia, no. Él está diciendo, ¿verdad? A la iglesia, a todos los santos en Éfeso, la iglesia general que se encontraba, podría haber varias, seguro, o una, ¿verdad? Y está diciendo a los santos de la iglesia, no a una iglesia determinada, sino a la iglesia que está en Éfeso, a los santos que están en Éfeso, a los santos que han nacido de nuevo en Cristo y que viven una vida de santidad en Cristo. Dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, ¿verdad? A los santos, pero también les dice fieles, ¿verdad? Santos y fieles. ¿A qué se está refiriendo fieles? A la fe, a creer, nacidos de nuevo. Estos son los fieles. El texto sigue con esta doble carácter de naturaleza. De estas criaturas son santas y fieles. Fieles porque tienen fidelidad a Cristo. Son fieles porque han creído en Jesucristo. A esto se refiere con fieles. Gente que tiene fe, que es creer, que han creído, sea a los santos y a los fieles, a los que han creído en Jesucristo. Fieles a pesar de la persecución, ¿verdad? A pesar de los lobos vestidos en ovejas que se han introducido en las iglesias. Fieles a pesar de vivir una vida difícil en aquella época, tanto por el Imperio Romano como por, ¿verdad?, el gobierno local de Éfeso, ¿verdad? Recuerden los cultos a la diosa de Éfeso y cómo se amontonaban todos, gritaban a la diosa Diana, querían ejecutar en el teatro, ejecutar a los acompañantes de Pablo, ¿verdad? Todas estas persecuciones. Así que hay una fidelidad que los tiene por todo lo alto, porque la fe es un don de Dios.
Esta fidelidad no les nace a ellos. Es una fe que vino del cielo, ¿verdad? Un regalo, un don que vino del cielo y que el Espíritu Santo les ha dado, y esta fidelidad viene del Señor, ¿verdad? Así que ellos tienen un don de fe que es de parte de Dios, dado por gracia para que puedan creer de quien los salvó, ¿verdad? Así que, hermano y amigo, te pregunto, ¿eres santo? ¿Eres fiel? ¿Has creído? Si no has creído, yo ruego a Dios que te dé el don de creer en Jesús, tu Salvador, y ruego que Dios, ¿verdad?, que te dé también esa fe en creer, ¿verdad?, y te mantenga en la fidelidad a la verdad. A los hermanos yo les ruego que Dios los mantenga en esa fidelidad, pues se mantiene como, pues con, ¿verdad?, las doctrinas que Dios nos ha dado en la palabra, ¿verdad?, y las herramientas que nos ha dado, que son las herramientas de la gracia, como la predicación, el estar con los hermanos en la iglesia, ¿verdad?, el leer la palabra devocionalmente. Tenemos todas esas herramientas para mantenernos en esta fidelidad a Dios, ¿verdad? ¿Y quién es la verdad? ¿Verdad? Fiel a la verdad he dicho. ¿Y quién es la verdad? Pues Cristo. Pues Cristo es la verdad. ¿Y qué dice aquí en el versículo? Fieles, santos y fieles, ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? En Cristo Jesús. Cristo es la verdad. En Juan capítulo 14, del 6 al 7 nos dice, del versículo 6 al 7 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús y el Padre son la verdad. Pero no solo ellos. Más adelante, Juan nos dice, en el capítulo 14, en el versículo 16 al 17, nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, vosotros, ustedes que han nacido de nuevo, ustedes que están en Cristo, fieles y santos a Cristo, le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros para siempre, ¿verdad? Para siempre. En Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, hoy en día, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre, el Hijo, el Espíritu. Los tres son verdad, los tres son la verdad. La máxima expresión de la verdad es la Trinidad. La Trinidad es la máxima expresión de la verdad. Esta verdad nos es dada en la encarnación de Jesús, en la encarnación del Mesías, en la encarnación de Cristo. Esa es la verdad, que vino a darla a conocer por medio de él. ¿Qué vino a dar a conocer? El Evangelio, que es poder de salvación, como dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a ti que eres gentil. ¿Quiénes creyeron este Evangelio que es verdad? ¿Quiénes creyeron este Evangelio que es verdad? Pues el verso nos dice, los de Éfeso. Los de Éfeso, la iglesia de Éfeso. Dice, todos los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Una carta dirigida a los creyentes en Éfeso. Una carta muy pastoral, con mucha enseñanza, es verdad, del 1 al 3, recuerdan, con mucha ortodoxia, pero también con mucha ortopraxis, con mucha práctica, que luego nos va a decir cómo vivir esta vida de cristianos del 4 al 6. Esto lo que nos va a enseñar Pablo muchas perlas preciosas, muchas perlas teológicas, ¿verdad? Sobre la teología. Y Pablo quiere que los creyentes en Éfeso conozcan esta verdad
y ora para que puedan vivir también esta verdad. No solo conocerlas, sentirlas, sentir estas verdades. No solo sentirlas, vivirlas, practicarlas, ¿verdad? Que las practiquemos nosotros. A pesar de la circunstancia, a pesar de lo que pueda estar viviendo, a pesar de lo que sea tu vida, debes ser obediente a estas verdades. También podemos aplicarlos a todos los creyentes santos y fieles en todo el globo, en toda la tierra. Estas verdades son para todos los hermanos, para ustedes también, para que conozcan estas verdades que son reveladas por el Espíritu Santo. Y no solo se queden en nuestras mentes, sino que baje a nuestro corazón, sino que también lo demostremos con hechos, en la práctica diaria de nuestra vida, a pesar de la situación que estés viviendo o que puedas vivir. ¿Lo crees? ¿Vives el Evangelio? Y esto me lleva a mi último punto, que es gracia y paz, ¿verdad? Gracia y paz. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es en este momento donde nuestro hermano Pablo empieza a abrir su corazón. Ahora es donde él empieza a abrir su corazón delante de Dios. Y nos comienza a mostrar las bendiciones que los hermanos de Éfeso tienen delante de Dios. Nosotros hemos hallado gracia y paz, nos está diciendo, ¿verdad? Que nosotros hemos hallado gracia y paz. No es gracia y paz de Pablo. Él no está diciendo, yo os doy mi gracia y mi paz. No. Él está diciendo gracia y paz. Y no es de él, sino que viene de arriba, de forma vertical, ¿verdad? No de nosotros al Padre, sino gracia y paz de Dios, dice, a nosotros, ¿verdad? Pero también es horizontal, no solo es del Padre a nosotros, sino que al practicarla debe ser horizontal, entre los hermanos de la iglesia y todos los hermanos de la iglesia, ¿verdad? También es horizontal. Debemos practicar esa gracia y esa paz entre los hermanos. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo proviene del Padre. Esta gracia y gracia y esta paz, ¿verdad? Esta paz es de Dios. ¿A quiénes? A los fieles y santos, a la iglesia. Gracia. Sabemos que hay una gracia común. Sabemos que hay una gracia común. Esta es la bendición dada a todo el mundo, a toda su creación. Por eso es que Dios mantiene la creación, mantiene el universo. Puedes ver a los gentiles, a los que no son cristianos, ¿verdad? Que son prosperados, porque Dios ha dado una gracia común que puede ser utilizada por todo el mundo, pero también hay una gracia particular, y a esta gracia se está refiriendo, una gracia salvífica. Esta es una gracia, un regalo, un don específico para un pueblo específico, para personas específicas. Es una gracia de salvación y es dado a los que fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Así como Pablo fue escogido como apóstol, nosotros también fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Así que esta gracia es para aquellos por los cuales Jesús murió en la cruz y derramó su sangre en redención por nosotros, a los cuales el Espíritu Santo regenera y nos lleva a los pies de Cristo. La carta está dirigida a hermanos santos y fieles que han sido salvos por gracia, ¿verdad? Aquellos hermanos de Efesios que hallaron amor de Dios, gracia, hallaron amor de Dios, siervos de Dios, ¿verdad? Este espontáneo y amor inmerecido, un favor de Dios en acción, su amorosa y gratuita bondad en operación, la salvación concedida al pecador cargado de culpa, tanto para el de Efesios como para ti, ¿verdad? Así que mi hermano, tú también has hallado gracia delante de Dios. Es por esto que estás ahora mismo aquí escuchando este sermón. Pero no solamente dice gracia, sino también dice paz. Shalom, ¿verdad? Shalom se decían los hebreos, ¿verdad? En el tiempo del pueblo judío, shalom. Era la experiencia real que lo unía con Dios. Este shalom era una experiencia que los unía con Dios. Y quería que los destinatarios tuvieran esa misma experiencia.
al tener paz con Dios, de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, utilizando los títulos, ¿verdad?, del Mesías. Así que, ¿en qué situación estábamos antes de tener paz? Él nos está diciendo gracia y paz, pero ¿en qué situación estábamos antes de tener paz? En Efesios capítulo 2, del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo estábamos antes? Éramos hijos de ira, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces debemos preguntarnos, ¿quién está en paz con Dios? Si todos estábamos muertos en nuestros delitos, pecados y éramos hijos de ira, ¿quién está en paz con Dios? Pues no hay paz en la tierra, en especial en estos tiempos no hay paz, porque el mundo está muerto en sus delitos y pecados, nos dice el texto. Dios solo tiene paz con aquellos que hemos nacido de nuevo. Jesús nos trajo esa paz mediante la cruz del Calvario. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan 14:27 le dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Quién nos da esta paz? Jesús. ¿Quién nos trajo en paz con Dios? Jesús. Así que hermanos, ya estamos acabando. Hermanos, ¿estamos en paz con Dios? ¿Tienes paz con Dios? ¿Su gracia te ha transformado? ¿Vives como un santo y fiel que tiene gracia y paz? Pues debes hacerlo. Debes vivir santo y fiel como tal hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y nuestros cuerpos duerman, ¿verdad? El día que moramos, nuestros cuerpos van a dormir. En un abrir y cerrar de ojos seremos llevados hasta la presencia de Dios, pero debemos vivir una vida santa, ¿verdad? Luego vendrá Cristo también con nosotros y resucitarán, ¿verdad? Aquellos, y los que no han muerto, pues en un abrir y cerrar de ojos serán glorificados. Pero yo para terminar quiero hacer un ejercicio práctico. Yo no soy ningún hereje, pero quiero hacer un ejercicio práctico. Cambiemos o parafraseemos el texto, porque esta carta de Efesios es para nosotros, ¿verdad? Es para la iglesia de todos los tiempos. Así que vamos a hacerlo un poco. Mira, ve. Yo no soy apóstol, pero supongamos y digamos que el texto dice así: Eduardo, embajador de Cristo. Eduardo, predicador de Jesucristo, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Murcia, en la Iglesia Bautista Reformada de Murcia. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quería decir Pablo, ¿verdad? Él fue escogido para predicar el Evangelio como a mí me ha sido llamado y tú eres llamado para predicar el Evangelio. Así que esta carta también es para ti. Tú también debes ir, al ser llamado y escogido, y se te da la potestad de ir con toda autoridad a predicar el Evangelio, de llevar la paz, ¿verdad? De llevar este mensaje de Evangelio, este paz y gracia, de ir al mundo y decirle, Jesús ha muerto por ti, por tus pecados. Paz y gracia con nuestro Señor Salvador. Las bendiciones también son para nosotros. Las bendiciones. Esta carta, ¿verdad? Esta carta es para nosotros. Una carta que circuló por todo el mundo cristiano en su tiempo y hasta el día de hoy. También podemos tomar esta carta como el ejercicio que hemos hecho en primera persona, tomándolo para nosotros, cogiéndolo para nosotros. Hay que apropiarla para nosotros, pero también hay que escudriñarla, hay que cumplirla, ¿verdad? Porque esto es lo que desde el principio y de muchas más revelaciones,
piedras preciosas que se nos va a mostrar en esta carta, dado a los creyentes para conocerlas y para vivirlas en Cristo Jesús. Jesús, ven pronto, a ti sea la gloria. Amén. Vamos a orar.